Hola, ¿qué tal? Hoy me encuentro aquí en Puente Moreno, municipio de Medellín, en el estado de Veracruz. Y voy a tener el gusto de presentarles a Patricia Lagunes, una mexicana en acción. Acompáñenme. Mexicanos en Acción. Un programa en donde a partir de charlas amenas podrás conocer a mexicanas y mexicanos que aportan al país su pasión por lo que hacen. Personas que como tú y como yo hacemos que México sea cada día mejor. Hola, ¿qué tal? Como les dije hace un momento, tengo el gusto de presentarles a la licenciada, la maestra Patricia Lagunes. ¿Qué tal? Mucho gusto. Patricia, Gracias. muchísimas gracias por aceptarnos aquí en tu consultorio. Un gusto, un placer. Un lugar precioso, sí, que da gusto desde que entra uno. Y de veras, muy agradecidos por tu tiempo. No, al contrario, muchas gracias. Gracias por el espacio. Y pues este es tu consultorio. Sí, la idea es eso, que cuando entren, sobre todo los chicos, pues entren directo a modificar, ¿no?, su estructura mental y que lleguen a un lugar donde puedan hablar, expresarse. Y bueno, pues para eso estamos aquí, ¿no? No, hombre, muy bien, muy bien. Patricia, un favor, platícanos un poquito para que la gente que nos está haciendo favor de seguir te conozca, conozca algo de ti. Para nosotros ha sido muy importante, ¿sí?, el que nos platiquen desde la niñez. Cómo fue esa niñez, cómo fue tu adolescencia, pero sobre todo que nos ayudes a tener en cuenta, a conocer aquellos puntos de vida, aquellos momentos de vida que te fueron marcando para tus elecciones de futuro, sobre todo para tu vida profesional. ¿Te parece bien si empezamos por ahí? Maravilloso, sí. Adelante, adelante. Sí, yo creo porque esta parte de la vocación, ¿no?, siempre es como una parte primordial, ¿no? Se tiene que dar desde las bases. Y qué bueno que me preguntas, nunca me habían preguntado esa parte, ¿no? Como qué fue lo que te llevó a estudiar psicología y a dedicarte, por ejemplo, en mi caso, a la atención de niños con alguna condición, con alguna discapacidad, ¿no? Yo, bueno, soy la segunda hija de un ingeniero y de una maestra. ¿Por qué lo digo así? Porque realmente tuve una infancia, yo creo, maravillosa, muy buena. Yo nací en la Ciudad de México, de allá soy, y pues bueno, esta parte de mi mamá docente, mi mamá trabajó muchos años siendo maestra de maestros en la normal, en diferentes normales, y obviamente una parte importante en mi vida era irme con ella en las tardes. Yo ya iba a mi escuela, yo estudiaba, no sé qué, hacía mis tareas, y después nos llevaba mi mamá pues a su turno de en la tarde, ¿no? Y ella daba clases a los maestros, y mi hermana y yo nos sentábamos ahí, también nos permitían entrar al salón de clases. Yo veía a mi mamá, bueno, esta parte del dominio de todos esos conocimientos, hablarle a los docentes, esta parte, cuando ella les hablaba muy bonita de esta parte de qué necesitamos como sociedad de un docente, ¿no? Sobre todo partiendo también de que la historia, pues, de mi mamá, ella nació aquí en Veracruz, y bueno, a ella le tocó, ¿no?, toda esta parte de ser docente desde bachillerato, pero ella no hizo
bachillerato, sino que enseguida se van a la normal, pues Así muy es. chamaca, ¿no? Estudia para docente y de ahí la mandan a la sierra, ¿no? Ok, O sea, fue también la es- primera experiencia Sí, de tu entonces mamá. bueno, cuando también nos platica toda esta parte, yo creo que también es impactante para mí, wow, imaginármela y todo eso, pero bueno, a lo que voy es cuando entonces les habla a estos maestros, a estos futuros maestros de toda de esta cuestión, ¿no? Yo creo que ese fue un punto clave, ¿no? Otro segundo punto clave y que bueno, a mí luego agradezco infinitamente a todos los maestros que estuvieron y me guiaron para aprender y para, yo creo que esta parte de la motivación intrínseca, ¿no? Ujú. De que tú quieras aprender, de que tú quieras ser alguien importante, es muy relevante en este sentido. Yo no era una alumna así maravillosa en la primaria. Yo me acuerdo que incluso, yo creo que hasta podrían haberme dicho, ay, tienen problemas de aprendizaje, porque no, o sea, ¿no? Porque sí, o sea, yo sentía, por ejemplo, las matemáticas me costaba muchísimo trabajo, ¿no? Y yo veía que mi hermana, ¿no? O sea, no, mi hermana es más grande que yo, o sea, y ella siempre maravillosa, excelente. Y bueno, no sufrí, o sea, no tampoco así como que, ay, que lo haya yo sufrido, no. Sin embargo, sí, cuando yo creo que entro a sexto de primaria, como que ya empieza una conciencia de wow, esta maestra, y que llega un maestro y te habla, híjole, con el corazón y es que tienes que creértelo, tú eres muy buena, pero no te lo crees, ¿no? Ok. Es el maestra, la recuerdo con mucho cariño, ya falleció y estoy en comunicación con su hija porque es mi compañera de generación. Ah, ok. Yo le dije, tu mami me marcó. Y finalmente paso a secundaria y ya empiezo a hacer como que una modificación. Ya no era así como que, ay, bueno, peligras al reprobar, ¿no? Y Claro. la verdad es que conforme voy creciendo en estas cuestiones también, una parte importante de mi vida, pues es que mi mamá también, en las escuelas en donde trabajaba, era parte del departamento psicopedagógico, ¿no? Ujú. Entonces yo también como que crecí rodeada de las psicólogas, las pedagogas, ¿no? Y entonces, bueno, cuando yo iba en bachillerato, secundaria bachillerato, pues yo me llevaba así con las psicólogas, ¿no? Y yo veía lo maravilloso que era ese trabajo, ¿no? Sí, nació en mí esta parte de, a ver, hazme un dibujo, ¿cómo te sientes? Y yo, ¿un dibujo? Ay, como para qué, ¿no? Mejor te lo digo, ¿no? Claro. No, hazme un dibujo y bueno, este proceso para mí fue, wow, ¿no? Brillante. Yo creo Toda que la casi- interpretación que te hicieron Sí, del del dibujo. dibujo. Ok. Dije, ¿cómo? ¿Cómo ves eso? Sí, porque tu camino iba marcado para ser profesora. Maestra, claro, Sí, definitivo. iba marcado para ser profesora, pero algo tuvo que haber sucedido que dijiste, docente no, psicóloga. Y entonces en esa parte de el inconsciente y entonces las emociones, wow, no sé qué, ¿no? Y ya es como yo empiezo y después llegó la duda, ¿no? Ok, voy a estudiar psicología y todo el mundo decía, bueno, psicología educativa, ¿no? Claro. O sea, vienes de la maestra, te gusta también, Claro. tú puedes ser maestra, pero cuando yo entro propiamente ya a investigar bien la parte de la psicología, pues me adentro a la psicología clínica, a conocer. Dije, esos son los que están en el consultorio. Me late más, me voy Ok. más a eso, ¿no? Y entonces, de todos modos, existía en la Universidad de las Américas, en la Ciudad de México, la opción de la psicología clínica y la psicología organizacional. Ah, ok. Pero yo decía, no, bueno, empresas, bueno, dices, el dinero está padre, ¿no? Pero Relativamente sí, pero... pero yo decía, no. Y ya lo mío, cuando fui a hacer prácticas, pues obviamente a las escuelas, que dije, siempre me ha fascinado esa parte, pues así la conocía, y cuando me fui a hacer prácticas al psiquiátrico de adultos, muy fuerte, muy impresionante, Me imagino. pero el psiquiátrico, por ejemplo, infantil, chulada. Me encantó. Dije, no, la psicología clínica es lo mío.
¿Qué diferencia hay entre ese psiquiátrico de adultos y ese psiquiátrico infantil que te generó impacto en uno y atracción en otro? Sí, definitivo, porque entrar a un psiquiátrico de adultos es que ya la persona ha perdido la conciencia, ¿no? Ha perdido como esa realidad, esta realidad que tú y yo vivimos y decimos esto es bueno, esto es malo, eso ya ellos ya la tienen totalmente diferente, ¿no? Okay. Y no nada hacen lo bueno y lo malo, sino incluso en cuestiones a lo mejor, no, para mí muy impactante que uno de ellos nos dijera, ¿no? En la práctica, pues si tú me das un Sugus, antes se vendían los Sugus, yo me puedo teletransportar. No, sí, o sea, sí, ya estamos para allá que para acá, pero me refiero a que es una conciencia diferente, pero él te lo decía alegre, feliz, en otra realidad, ¿no? Y cuando voy al psiquiátrico infantil es diferente, ¿no? Ahí no, los niños no están en un nivel de alucinación y esas cosas, ¿no? Es trabajar con ellos, ¿no? El momento preciso a lo mejor del evento traumático o el problema a lo mejor en la situación de aprendizaje aguda, ¿no? Que sí existe y que no puede desarrollar. Ahí mismo había programas, ¿no? De estimulación a los niños que ya traían, ¿no? Cierta información, que una predisposición en donde pudieran tener un problema. Y bueno, que el psiquiátrico infantil era para que no lleguen al psiquiátrico de adultos. Claro. ¿No? Entonces, dije, no, bueno, es que eso es. Aquí era un trabajo, la posibilidad de un trabajo correctivo preventivo. Totalmente. Okay. Claro. Y definitivamente hacer adultos, ¿no? De éxito y que pudieran expresarse, niños con problemas de lenguaje bien fuertes, ¿no? Y que yo decía, wow. Y cuando yo veía la diferencia entre el que llegaba, porque bueno, las prácticas eran como muy espaciadas, eran poquitas, no eran mucho, pero el ver el que ya se va, ese niño ya habla, no hablaba nada, súper, qué intenso. Fíjate, entonces, toda tu vida cerca de profesores, toda tu vida o por estar estudiando o por acompañar a tu mamá metida en las escuelas. Conoces los departamentos de psicopedagogía, te gusta lo que sucede en la psicología, te mueven algunas cosas que te fueron mostrando y decides estudiar psicología y vienen las opciones. Educativa, a pesar de todo el historial dentro de las escuelas, pues sonaba una buena opción. La psicología organizacional no te gusta, pero estas experiencias de estas prácticas te llevan a la psicología clínica de claro. Y estas mismas experiencias es lo que te hace decidir más adelante tu especialización, tu maestría en educación especial. Yo termino, o sea, en México termino mi licenciatura en psicología clínica, tal cual, hago mi examen profesional, presento mi tesis, que iba en esta línea de la intervención temprana, que no es lo mismo que la estimulación temprana. La intervención temprana es el previo a la atención ya a un niño que a lo mejor es un bebecito, que a lo mejor su mamá consumía drogas, ya trae un antecedente de que seguramente va a traer problemáticas y entonces ya la estimulación cambia, ¿no? Es una intervención temprana y bueno, hice un programa de intervención temprana, ¿no? Terminando mi examen profesional, al otro día digo, me voy a independizar, me voy a México, nos vemos. Y me vine a la buena de Dios, ¿no? O sea, así de... O sea, te veniste de la Ciudad de México para acá. Para Veracruz. Para Veracruz. Y fue así como, ¿ahora dónde voy a trabajar? ¿No? Y uno de tantos lugares, meto mi currículum a diferentes escuelas, a diferentes lugares, pero yo decía, quiero trabajar en el Centro de Rehabilitación Infantil de Veracruz. Quiero trabajar ahí. Y bueno, azares del destino, me hablan, hay una vacante, no es de psicología, entiéndase que era de recepción, para la recepción
de los pacientes. Y dice, y me dijeron, ¿no? Con opción a que cuando se dé el espacio en psicología te puedas mover, pues ya estás aquí adentro. Estoy adentro. Claro. Y yo, claro. Y entonces ahí, pues obviamente, una información vasta, ¿no? Diagnósticos. Claro, yo estudié, ¿no? La licenciatura en psicología y tenía conocimiento de algunos y todo, ¿no? No es lo mismo a te metes de lleno a un espacio meramente médico, ¿no? Y llegaba, ¿no? El diagnóstico, yo tenía que revisar el expediente. Diagnóstico tal. ¿Eso qué es? ¿De qué es? Y a investigar, claro. Y a leer. No. Fue un momento donde yo aprendí una cantidad impresionante de diagnósticos, de dónde, por qué. Te puede responder, no te puede responder. Cada documento que revisabas era un disparador para ti. Para mí, ¿no? Claro. Y era maravilloso. O sea, para mí era un reto. O sea, llegué también, era otro contexto. O sea, yo venía de la Ciudad de México y cuando también, no, es que vengo desde tal ranchería. ¿Dónde queda eso? Así, ay, wow. O sea, todo eso me impresionó mucho con tal de recibir, ¿no? La atención para mi hijo, ¿no? Obviamente niños con discapacidad visual, auditiva, cognitiva y N cantidad de problemáticas, ¿no? También acá es donde aprendo mucho, me enseñan muchísimo en esta área, por ejemplo, del cuarto de estimulación multisensorial, por ejemplo, a que yo tenía que llevar a cabo los talleres para padres, esa fue otra, ¿no? A ver, o sea, yo tenía que profundizar mucho en la vida de los familiares cuando hacíamos esta historia clínica, que pues aquí la hago, yo la sé hacer desde mucho tiempo atrás, pero definitivo, cada historia es totalmente diferente, ¿no? Claro. Y ¿qué es lo difícil para estos papás, ¿no? Nosotros le hablamos de un duelo, ¿no? El duelo de tener un niño con una discapacidad es un duelo de una imagen, de una representación que tú traías de cómo iba a ser tu hijo. Sí, el duelo no siempre es por pérdida, ¿no? No. Que sería importante. No. O sea, y hay duelos de este tipo porque te enfrentas a una situación que no esperabas tener. No esperabas, es totalmente diferente, ¿no? Y tienes que hacer un cambio de muchas estructuras, ¿no? Muchas estructuras mentales. Entonces también, híjole, llevar a cabo los talleres para padres con niños con trisomía 21, síndrome de Down, con autismo, o sea, es este trabajo que se da. En ese momento empezaba a crecer mucho la población en relación a las cifras, ¿no? A nivel mundial de lo que es el autismo, ¿no? Y empiezan tras. Entonces, también toda esta parte me tocó ahí aprenderla y trabajarla, ¿no? Que el autismo no es nuevo, existía y existe desde hace muchísimo tiempo, pero apenas tenemos unos años, así es. Digo, en función de la historia de la humanidad, sí. Tenemos algunos años apenas de estarnos acercando a su estudio, comprensión, y conocerlo, ¿no? Exacto, sí. De comprenderlo, porque es una situación muy complicada, sobre todo porque no existe una verbalización del ser, o sea, realmente que ellos nos dijeran, ¿no? Que ven, cómo lo perciben, el ¿no? autismo, el Asperger, etcétera, exacto, ¿no? Todos los trastornos del desarrollo generalizados y bueno, ahí van, ¿no? Toda esa línea. Y de ahí yo digo, no, o sea, bueno, sí, gracias a que puedo asumir que tengo algunas estrategias autodidactas, pues yo le hago, claro. Pero dije, no, necesito estudiar. Es así como yo llego a la Universidad de Cristóbal Colón a estudiar la maestría en aquel entonces de necesidades educativas especiales. Ese era el nombre correcto, ¿no? Antes era así. Finalmente va evolucionando los términos, igual en cuestiones propiamente, no por nosotros, sino a nivel mundial. Y ya, bueno, cambia esto de las necesidades educativas especiales a la integración educativa, a la inclusión educativa. Y ahorita ya hablamos de la equidad en toda su esplendor, ¿no? ¿Qué te parece si nos vamos, Pati, a una primera pausa? Sí, claro. Y regresamos para que nos platiques un poquito de dos cosas. Por un lado, me gustaría que pudiéramos puntualizar un poco más las diferencias entre una estimulación temprana,
una intervención temprana y una intervención en un caso por una discapacidad, porque creo que los tres elementos son diferentes y nos va a llevar a entender un poquito más cuando nos acerquemos a lo que mencionabas ahorita, inclusión, sí, hasta llegar a equidad, ¿no? Sí. Porque son los dos caminos que se van a ir embonando, ¿ok? En esto que tampoco tiene mucho tiempo y ya lo platicaremos ahorita que regresemos. Sí, ¿Te claro parece? que sí, con mucho Bien. gusto. Regresamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. La Liga de Fútbol Soccer Aarón Padilla se complace en invitarlos a participar en sus diferentes torneos, sabatino y dominical. Ven, inscríbete, ya es parte de esta gran familia. Bien, pues ya estamos de regreso para continuar platicando con Patricia Lagunes y una mexicana en acción. Pati, retomemos entonces. Cualquier niño, déjame ponértelo en la mesa como yo lo visualizo, me corregirá si estoy en un error, por supuesto, Claro. y lo agradeceré. Cualquier niño, cualquier pequeño, desde meses de nacido, puede ser susceptible de una ayuda, ¿sí? Desde de cualquier índole, para moverse, para acomodar su cuerpo, sí, esto es lo que se llama la estimulación temprana. Es aplicable a cualquiera. Cualquiera, así es. Pero cuando un niño se detecta alguna problemática, ya sea en él mismo, no sé, estoy hablando a lo mejor un síndrome de Down, o por alguna situación familiar, porque desde entonces puede haber algún tipo de trauma, entendido el trauma como un choque, un impacto de algo en su desarrollo. Entonces, aquí es cuando viene la intervención temprana. O sea, la intervención, a diferencia de la estimulación, ¿sí? Es atender un problema. Atender un problema, y también tiene 3 fases, porque sí existe la intervención temprana. En la primera fase es la prevención. Entiéndase como prevención, fase preventiva. Por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Las charlas, las pláticas que se dan, por ejemplo, en las secundarias, en los bachilleratos, sobre todo en poblaciones vulnerables, en donde a lo mejor pueden existir muchos embarazos no deseados o embarazos a partir de mamás que se drogan, ¿no? Una serie de situaciones. Entonces, la idea de la intervención temprana, la primera fase es esa, es evitar tener esta serie de circunstancias, ¿no? Obviamente sabemos que hay muchas que no dependen del factor humano, pues del contexto, por decirlo así, ¿no? O sea, porque podemos tener una mamá 100% saludable, un papá 100% saludable, y tener una predisposición genética a lo mejor, o por cuestiones de la naturaleza humana como tal, pues podrían tener, ¿no? A lo mejor un bebecito con trisomía 21, ¿no? Okay. Que se traslocó a lo mejor el cromosoma, un tercer cromosoma al par 21, pero eso ya son situaciones que entrarían en la fase 2, que sería ya propiamente la atención a esta familia, a ese niño, ¿no? De que va a necesitar efectivamente
los estímulos visuales, auditivos, cognitivos, para poder tratar de nivelar, ¿no? Ok. La circunstancia. Y la tercera es meramente ya el acompañamiento durante toda la tercera fase, durante toda el desarrollo del ser, ¿no? Incluso hasta la inserción a una cuestión laboral, a la inserción a lo mejor a alguna institución, alguna escuela, dependiendo de los factores, ¿no? Ok. Entonces, se da hace algunos años, no tengo exactamente la fecha como dato, pero calculo yo que no deben de ser arriba de 20 años, ¿sí? Cuando 25 ya sería exagerado, no debe ser arriba de 20 años, cuando la Secretaría de Educación Pública, por todo lo que se da a nivel internacional, porque no fue algo nada más aquí, y la palabra inclusión, ¿sí? La idea de a todos darle las mismas oportunidades, fue muy, ¿cómo se llama? Constante, certera o no lo sé, pero era una solicitud social a nivel internacional, sí, la inclusión. Había en ese momento las escuelas especiales, las escuelas de educación especial. Así es. Y donde todos estos niños con alguna sintomatología, porque no quiero llamarle problemática. No, condicional, una condición. Sí, una condición sería lo más correcto. Sí. Con una condición especial, ni favorable ni desfavorable, porque es una condición simplemente especial. Tenían eso, un espacio especial para poderse formar. Y sí entiendo que pues ellos vivían su realidad y todos los demás niños vivían la suya. Ellos no estaban cerca de esta realidad y ellos tampoco de esta. Y eso tampoco era tan bueno. No. ¿Qué tanto impactó el unir estas dos? O por lo menos el desear unirlas en el papel, ¿sí? Porque lo primero fue desearlo unir por indicación, ¿sí? O sea, se abren los espacios en las escuelas de estos niños para estos, porque no fue al revés, no fue al revés, porque esto es importante, no fue al revés, o sea, no se abrió el espacio de estas escuelas para estos, así es, ¿sí? Sino para los niños que no tenían esta condición o condiciones especiales. Vénganse los niños para acá. Que también era un punto importante decir, bueno, ¿por qué no fue al revés? ¿Sí? Claro, ok, porque eso marcó el hecho de tú que vienes de acá, ya eres especial y eres diferente, porque no fue igual. Exactamente. Sí, de punto de vista muy personal, no sé si no. Y yo creo que, bueno, también este ha sido un discurso muy complicado, muy complejo, ¿no? Y como bien estableciste esta parte de tenemos años en este trabajo, ¿a qué nos referimos? A que definitivo, si nos vamos a un siglo atrás, pues veíamos familias que tenían en su casa, ¿no? A una persona con alguna discapacidad, ¿no? Y si nos vamos aún más atrás, era una familia castigada, ¿no? Por el universo, por Dios, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? ¿No? Totalmente ocultos. Había familias que incluso pasaban de que nunca se enteraron que existía otro ser en esa casa, ¿no? ¿Por qué? Porque nunca salió, ¿no? Porque no se sabía, había mucho desconocimiento. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque digo, si nos vamos atrás a la historia existen, sin embargo, siempre se trataban de esconder, ¿no? De relegar, ¿no? Hacer a un lado. Y bueno, realmente, ¿por qué lo menciono? Porque también en su momento, los que estudiaban educación especial, nos decían, a ver, es que no es que nosotros estemos haciendo mal el trabajo. Cuando empezamos parte de la inclusión, vénganse todos para acá. No, nadie ha dicho que ese trabajo estaba mal hecho. Al contrario,
yo creo que fue una parte fundamental para que esas personitas que estaban siendo totalmente relegadas tuvieran un espacio y tuvieran acceso a la educación, porque esa era la parte importante, ¿no? Que no tenían acceso a la educación. Entonces, la educación especial finalmente fue un... Perdón, Pati. No me queda muy claro esto. No tenían acceso a la educación de este modelo. No, porque ellos tenían yo estoy hablando su antes, proceso. Antes de que existiera la educación especial. Antes de que existiera la educación, sí, claro, ok. Antes de Perfecto. que existiera la educación especial, los niños con alguna situación, alguna condición, y digo niños porque, bueno, son los que más establecemos que necesitan ir a la escuela, ¿no? Así es. Pero me refiero a todos, ¿no? Niños, adolescentes y adultos con alguna discapacidad. O sea, ¿cómo lo vas a educar? ¿No? Sí. Era un pensamiento totalmente impensable. Así es. Entonces viene la educación especial. Vengan todos los chiquitos con discapacidad intelectual, auditiva, visual, etcétera, etcétera, y empiezan a generarse los recursos base, porque definitivamente así es. Porque si no hubiera existido, por ejemplo, esa parte también, ¿no? Muchos de los modelos que se suman, porque yo así lo veo, se suman a la educación regular, porque nos sirven muchos de estos métodos. Por ejemplo, tenemos el método de Glenn-Doman, ¿no? Ese fue un método finalmente hecho y establecido para niños con parálisis cerebral. ¿Para qué? Para que aprendieran a hablar, a expresarse, ¿no? Lo transforman, ¿no? Y lo retoman para poder hacer un método de lectoescritura para los chicos ahora de preescolar. Con sus éxitos maravillosos, ¿no? El método Filadelfia, de ahí viene, ¿no? Esta parte en donde yo te muestro las palabras y a golpe de vista, las ves 3 veces, 4 veces al día, 5 veces al día, y las vas interiorizando, y entonces obviamente porque se ha visto que cuando leemos, pues la lectura es prácticamente memorizar. Así es. Palabras, porque no vamos leyendo silábicamente, ¿no? Entonces, muchos de esos métodos que se empezaron a crear a partir de la educación especial, ¿no? Nos han servido actualmente. Incluso, por ejemplo, estas cuestiones de las aplicaciones para los niños, ¿no? Para que aprendan las vocales, los números, las sumas, y todas esas estructuras, primero se hicieron para los chicos de educación especial, ¿no? Los ordenadores, eran unos ordenadores impresionantemente grandes y obsoletos en su momento, ¿no? En donde empezaron a ver, repite, tía, y te grababas. A ver, ponle play, escúchate, vuélvelo a decir, Entonces, ¿qué se hace? Va evolucionando, pero realmente se le va encontrando un sentido de apoyo a la educación regular, claro, ¿no? Y fíjate que esta educación tenía un modelo, y de hecho todavía tiene un modelo. Desgraciadamente su base mayor sigue siendo un modelo de hace 300, 400 años. Pero la educación especial, al no existir y al tenerse que crear y buscar alternativas para ellos, se vuelve en un laboratorio pedagógico. Así es. ¿Sí? En un laboratorio no psicológico, no, pedagógico. Pedagógico. Y empiezan a surgir una serie de métodos, una serie de técnicas, una serie de reflexiones que fueron impactando directamente a esta situación acá. Obviamente, y como bien dice, si no hubiera habido esta experiencia aquí, cuando se empezó a hablar de inclusión, ¿sí? Pues no hubiera habido cabida de ninguna manera, ¿sí? Porque no hubiera habido las alternativas que se trajeron de acá junto con ellos, ¿no? Así es. ¿Okay? Así es. Y que bueno, también, perdón, entendiendo en el asunto, de que también entrábamos a esta parte de quiénes son los niños que entran allá y cuáles son los que entran acá.
cuáles son los de educación especial y cuáles son los de la educación regular, ¿no? Porque entonces también es donde empezaba la brecha entre los que tienen problemas de aprendizaje, que no se le nota. Que estaban aquí. Fisiológicamente yo te veo exactamente Claro. igual, pero a lo mejor, o sea, no tienes, digamos, ¿a qué me refiero? No tienes ojos rasgados, no tienes estereotipias, ¿no? O sea, movimientos estereotipados, o sea, no se te nota, pero tienes problemas para aprender las vocales, las letras. TDA se llama. O también, por ejemplo, cuando estamos hablando de, por ejemplo, trastornos de déficit de atención, ¿no? O la hiperactividad. ¡Ay, es que es un niño súper mal portado! Pero esos ¿dónde entraban? Eran como estaban en el limbo, ¿me explico? Ajá. O sea, como que no son como para irse a la educación especial. Claro. Pero acá en la regular, híjole, eran como los que reprobaron 2, 3 ciclos escolares, cuando todavía se reprobaba gente, ¿no? Ellos se hacen más notorios cuando se hace el modelo inclusivo. No, yo creo que siempre eran como, ¿no? Como que esos brinquitos y saltaban. Pero, ¿qué sucede cuando existe esta parte de, bueno, vamos a incluir esa así de, a ver, si estás haciendo lo humanamente posible por enseñarle, ¿no?, a un niño con autismo en un ámbito de educación regular, oye, con el de déficit de atención, Claro. y entonces es ahí donde, entonces si podemos hacer y crear ajustes, adecuar nuestras planeaciones, nuestras metodologías para estos niños con trisomía 21, con discapacidad visual, ¿no? Los materiales de braille, ¿no? Okay. El lenguaje signado en algunas escuelas, ¿no? Entonces, pues claro que puedes con el de déficit de atención. Claro, habría que hacer algo especial para ellos. Exactamente. Perfecto. Pati, ¿te parece bien si nos vamos a una segunda pausa? Sí. Y cuando regresemos nos platicas primero, bueno, de ese trabajo en la recepción, ¿sí? De los documentos y los casos, nos platiques si hubo posibilidad de avanzar y si hubo la plaza de psicóloga y que nos platiques, bueno, ¿cuándo se acaba eso? Y decides, ¿sí? Ya sea por tu gusto, porque había la opción, etcétera, pasarte al Colegio La Salle de Veracruz y empezar a trabajar ahí en la primera escuela por lo menos en el puerto, ¿sí? Municipios conurbados, Veracruz, Boca del Río, Medellín, la primera escuela que pone los pies, ¿sí?, en el terreno de esta inclusión y empieza a aceptar en ese modelo normal, atreviéndome a decirlo así, que yo no estoy convencido de ello, pero, o sea, porque es normal lo otro también. Sí. Pero entendiendo, empiezan a aceptar niños, ¿sí?, de este otro modelo y empiezan a trabajar con ellos y tú te conviertes en la primera psicóloga en estos municipios en hacer todo este trabajo de inserción, ¿sí? Entonces, ¿nos platicas de eso ahorita que regresemos? Claro que sí, con mucho gusto. No tardamos.
Estamos ya de regreso para continuar esta muy grata charla con Pati Lagunes. Pati, cuéntanos esa parte. ¿Hubo chance de ser psicóloga? De cómo qué sucedió, ¿De ¿no? qué sucedió? Sí. Estando en CRIVER, que en el Centro de Rehabilitación Infantil de Veracruz, pues yo dije, no, bueno, está padre ser autodidacta, pero no, o sea, hay que ser realistas, yo necesito aprender más. Entro a hacer la maestría en necesidades educativas especiales, y estando ahí adentro, como que llega el otro, ya sabes, estos chispazos de la vida que te dicen, bueno, sí está padre ahí, pero ¿qué tal si te vas para acá, no? Estando ahí, yo entro pensando que va a ser una maestría que me va a hablar, pues, de lo que yo venía buscando, ¿no? Era puro diagnóstico, ¿no? Y pura atención más hacia el área médica. Yo llevaba mucho como esta parte, ¿no? De la parte médica, ¿no? E incluso me acuerdo que en una corrección que me ponen, ¿no? Yo pongo diagnóstico y en el área, los expedientes de acá, pues le pones de X, ¿no? Yo pongo diagnóstico, ¿no? Trisomía 21. Y acá para la línea que llevaba la maestría era más hacia el área educativa. Entonces me Va dice, de regreso. escribe bien diagnóstico. Y yo, ay, Jesús. O sea, si era un rubro diferente, ¿no? Ok. Y entonces, cuando estoy ahí, empieza este diálogo de la educación para estos niños que tú atiendes en CRIVER, ¿no? En el Centro de Rehabilitación Infantil de Veracruz, pues tiene que ser una ganancia. Y empiezo a revisar, a buscar, a ver, a indagar, pues todos mis maestros, ¿no? También me enseñaban, ¿no? Y algo que me deja muy marcada, que digo, en la lógica humana debe de ser así. Me dicen, finalmente, si tú tienes en un espacio de educación especial, pues niños que les cuesta trabajo hablar, expresarse, a lo mejor alguno que otro que no controla sus impulsos, o sea, etcétera, etcétera, van copiando incluso entre ellos algunas acciones, algunas actitudes, ¿no? Yo decía, ay, sí, pues imagínate, ¿no? Claro. Y yo pensaba, yo decía, si yo pusiera a Chuchito, Petrito, Perenganito y Sotanito en el mismo salón, pues ¿Quién va a aprender qué y de quién? El niño con síndrome de Down, que le tengo que estar diciendo, mete la lengua, tú puedes, o sea, ¿no? Porque sí tiene la lengua más grande, pero sí se puede ayudar y enseñar a que permanezca dentro de la lengua, ¿no? Que estos problemas de lenguaje vienen a partir de esa estructura fisiológica. Pero entonces también pensaba, digo, pero pues sí repiten muchas cosas. Hay niños en ciertas etapas, niños con síndrome de Down, que tú le dices, oye, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Te repite, ¿no? No te contesta. O sea, entonces hay que enseñarle como esta reciprocidad, ¿no? Con la intención comunicativa. Y yo pensaba, y está junto con el niño con autismo, que tiene los movimientos estereotipados, que claro, o sea, son por seguridad propia, ¿no? Ellos así lo hacen, estando en su mundo. Y dije yo, pues, un chiquito con síndrome de Down va a repetirlo, ¿no? Claro. Y claro, tenía sentido lo que decían los maestros en la maestría. Aquí tenemos que optar por una educación en donde unamos a los niños con discapacidad y a los niños sin discapacidad. Claro, y tenía lógica. Para que así, Chuchito, Petrito y Perenganito, que no tienen ninguna condición, en donde Pedrito me ve con la boca cerrada, yo lo observe porque soy buen observador, o sea, no quiere decir que no vea, no, yo soy observador, yo veo, y trato de que mi lengua permanezca adentro. Yo empiezo a ver que la Miss le pregunta y él contesta otra cosa, no la misma pregunta. El niño con autismo, claro, entiéndase que hay diferentes niveles, que eso ahorita también lo podremos comentar, pero puede ver que los demás no lo hacen y disminuir, ¿no? A lo mejor no quitar,
pero disminuir. Ok. Y tenía para mí mucho sentido esta parte. Yo decía, wow, qué padre, maravilloso. Ujú. Una escuela donde entren todos. Uf, a gusto. Oye, ahí hay escuela, ¿no? Y me acuerdo que en aquel entonces, oye, ahí hay escuela. Pues sí, o sea, se implementaban ya en las escuelas de gobierno, en las escuelas estatales o municipales, esta parte de los USAERs, ¿no? Ujú. Los CAMPS, ¿no? Sobre todo el USAER, que se encontraba dentro de las primarias, y se trataba de hacer de ese trabajo, ¿no? Bueno, Sí, se hacía, ¿no? pero era un espacio físico especial dentro de una escuela normal. Sí, porque lo sacaban, ¿no? O Así sea, es. estaban en su salón y de repente, no, pues es que pues algo pasó, lo que sea. Ahí me lo llevo para darle 2 horas de lectoescritura. Así es. No, pues ya perdí esas 2 horas de estar socializando con sus pares, ¿no? Y con su maestra, porque empieza a ver, o sea, otro Y al no tener un programa de trabajo para dentro del salón, claro, esos niños se lo pasaban más tiempo en ese espacio, separados, Ujú, que dentro de los Así salones, es. que era su intención. así es. Y la otra era, ok, bueno, hay escuelas privadas, porque en las escuelas privadas, ¿no? Bueno, pues porque obviamente pueden existir situaciones y circunstancias que yo creo que pueden pasar con todos. O sea, nosotros sabemos que cuando metemos a nuestros niños a una guardería, mi hijo puede salir mordido por cualquier niño, punto, ¿no? Sí, Claro que al hablar de una recepción de un niño con alguna discapacidad, todo el mundo era así de, no, le va a pegar a mi hijo, lo va a rasguñar, le enseñó la lengua. Entonces, bueno, había también esa parte y obviamente, pues en las escuelas privadas yo te estoy pagando. ¿Qué podríamos decir? ¿Tabúes? ¿No? Sí, claro, Sí, definitivo. por supuesto. Y yo creo que ha sido la parte más difícil. Esa época para mí fue, o sea, de choques impresionantes psicológicos para mí Ok, como persona. nada más para contemporizar, ¿qué sería ubicar en una línea de tiempo esto? Porque no nos has dicho, ¿hubo chance de ser psicóloga? No. Ok, al parecer creo que no. A lo mejor sí hubo chance, pero ya no lo tomaste porque te encontraste otra opción. Ya cuando estabas estudiando tu maestría, Exacto, esa opción fue el colegio. Así es. Ok. Estando en la maestría, pues me dicen, ¿sabes qué? Esto estamos hablando de qué año más o menos. Ay, en el 2007, en el 2007, más o menos. Ok. Estamos Sí, yo hablando me vine de 14 México en el años. 2005, terminé la licenciatura, ya estaba yo estudiando la maestría 2006-2007. Ok. Y en ese año, pues ahí mismo en la maestría, por supuesto, conozco a una de las maravillosas psicólogas del Colegio La Salle de Veracruz, ¿no? Que ya no está acá con nosotros, ella ya está en Mérida, la maestra Araceli. Y la verdad es que ella me decía, ¿sabes qué? Le mandamos un saludo a inmenso. psicóloga Araceli Alvarado. Alvarado, así es. Y hasta Mérida. Hasta Mérida. Y pues ya me dice, oye, ¿sabes qué? Pues tenemos chicos con síndrome de Down, pero pues necesitamos a alguien que vea qué, cómo, dónde, por dónde. O sea, con el Colegio La Salle de Veracruz empieza a aceptar. Sí. ¿En qué nivel educativo? Preescolar y primaria. Preescolar y primaria, niños con síndrome de Down. Down, abiertamente, en ese momento. sí, pero sin un proyecto. Sí, ¿no? Más que Así es. cumplir con la indicación de la Secretaría de que hay que ser incluyente. Sí, no, y yo creo que también, pues, como parte de el director en aquel entonces, ¿no? El hermano Víctor Valle, ¿no? Muy en esta línea de sí, adelante, Claro. vamos a hacerlo, vamos a trabajarlo, ¿no? Y llego yo, bueno, me permiten, se abre ese espacio, esa opción de puesto meramente de integración educativa. Ya en ese entonces, cuando yo estoy estudiando la maestría en necesidades educativas especiales, en ese inter nos dicen, ¿saben qué? Ya no se llama así.
¿no? Cambiaron el nombre de la Cambiaron, maestría. ¿no? Sí. Bueno, el nombre de la maestría se siguió así por cuestiones obviamente De documentación oficiales, nada más ¿no? oficial. Pero sí, ya hablando a nivel mundial, pues ya hablábamos de una integración educativa. Entonces el programa así se llamó. O sea, empezaba también, igual entré y fue, bueno, vamos a hacer el programa de necesidades educativas especiales, ¿no? Y de repente así de, no, ya no, ay, perdón, es integración educativa, ¿no? Okay. Entonces empiezo el programa, el proyecto de integración educativa, y pues difícil, ¿no? O sea, no es fácil, porque pues maestros, a lo mejor con muchísima disposición, otros no tanta, ¿no? ¿Por qué? No porque fueran malos, sino porque era romper paradigmas. Sí, claro. Era romper, híjole, estructuras de, oye, pero Ya, capacítame. Sí, claro. Ok, vamos a armar entonces talleres para maestros. Y me acuerdo, ¿no? Que hacíamos talleres para maestros, mandamos a traer, bueno, yo no, la escuela, una maestra de México, buenísima, la psicóloga Citlali Medeiros, ven, capacita, charlas a los maestros, a los directivos, a los papás, ¿no? Y entonces también ella nos hizo como mucho fuerte, ¿no? Porque la verdad es que también era muy difícil para mí. Yo explicaba, no, miren, pero pues, si los papás no quieren, y había papás que sí pedían, ¿no? Oye, no, no quiero a mi hija en ese salón. En el salón con ese niño, ¿no? Cámbiamelo. Híjole, bien difícil. Y yo creo que también ahí la dirección asumía esta responsabilidad y decía, no, esto es parejo. Parejo. ¿No? Esto es para crecer todos, la comunidad educativa, ¿no? Entonces yo empiezo, también no te creas, a trabajar mucho speech, ¿no? De, miren, no son ganancias solo para el niño con síndrome de Down. Una pregunta para ti, ¿le cuesta a alumnos a la escuela este proceso? No, realmente no. ¿No? O sea, a lo mejor... desajustes nada más, porque me comentabas ahorita de yo no quiero que mi hija esté en el salón. Valdría la pena revisar bien, pero ¿qué será? Uno de toda la población. O sea, el impacto en matrícula no lo fue, no fue el impacto en lo social. Sí, claro, ¿no? Ok, y en lo profesional, ¿no? Por los paradigmas de los profesores. Así es, y sí, era difícil, ¿no? O sea, pues, y también los entiendo, ¿no? Porque es así como que, ¿cómo me traes a un niño con síndrome de Down? Yo no, a ver, ¿qué? Sí. ¿Qué voy a hacerle? ¿Qué voy a ponerle? Y yo explicaba, mira tú, y entonces la metodología, los ajustes, y y era como, o sea, tengo que hacer dos cosas de todo, ¿no? O sea, sí, claro. Una planeación para todos los niños y una planeación para el niño con síndrome de Down. Sí, en aquel entonces sí. Ajá. Así se estableció, ¿no? ¿Por qué lo digo en aquel entonces? Porque a partir de que se va dando, pues obviamente toda una gama de modificación en las estructuras, ahora sí, mundiales, nacionales, ¿no? Toda la estructura que nos da la Secretaría también, obviamente empiezan a darnos líneas de acción, en donde no, es que tu planeación tiene que ser incluyente, tiene que ser para todos. Sí, esto fue porque en una misma claro. Entran todos, y es así como vamos empezando este trabajo, de decirte, tuvimos, bueno, muchos. Sí, se empezaron a sumar las experiencias de todos lados, sí. Y se empezó a regular porque no había una regulación para poderlo hacer. Así es, y hubo papás que incluso empezaron a hablar ya en el otro sentido, no, yo muy agradecida, ¿no? Cuando ya las generaciones empiezan a salir, yo muy agradecida como mamá de que mi hijo haya tenido la oportunidad de convivir con un niño con síndrome de Down, un niño con autismo, un niño con Asperger, etcétera, ¿no? Ahorita platicábamos, Pati y su servidor, antes de entrar a cámara, que ahorita en el colegio no hay niños con síndrome de Down, por tanto esto no estaba ahorita operando. Pero, perdón, pero una pregunta, Pati. En el proceso que tú iniciaste con esta integración, que fuiste invitada por Araceli, ¿sí? Y ¿cuántos niños con síndrome de Down pasaron por este proceso
¿De dónde entraron y hasta dónde llegaron? Híjole, pues sí fueron varios. La verdad es que hubo un momento en que tuvimos que empezar a detener la admisión porque ya habíamos llenado el cupo. ¿El cupo a qué me refiero? También en esta necesidad de poder hacer un trabajo bien hecho, no queríamos sobrepasar las capacidades de los docentes. O sea, es una realidad. Sí, claro. O sea, efectivamente, de primer momento era así, hago una planeación y hago otra planeación para el niño con síndrome de Down. Y ya luego le decimos no en una sola todo. Pero de todos modos, pues es un doble esfuerzo, ¿no? Es un atender a los niños y ver qué tanto va avanzando, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en esta línea, pues se delimita. Empezamos a hacer ciertas delimitaciones, ¿no? Como principal factor, pues empezamos a recibir niños con síndrome de Down de diferentes niveles y empezamos a ver que tampoco era muy favorable, porque había niños que a lo mejor no habían pasado una escolarización como la que nosotros traíamos, y que eso sí podría ser como que irrumpir un poquito lo que ya había. Si llegaba un niño sin, ¿no? sin esa vivencia previa, llegaba a secundaria, pues iba a ser punto menos que imposible, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces empezamos a hacer lineamientos. Uno de ellos es, pues, que empiecen con nosotros desde preescolar, y otro, pues, bueno, muy importante, bueno, que se revalora. Cada ciclo escolar se revaloraba si era apto o no para el siguiente, porque hay una realidad, ¿no? Y no lo decimos nosotros, no lo dice, ahora sí que todas las la suma de las experiencias en esas todas las organizaciones, claro, a nivel nacional, mundial, la Secretaría, es hay que saber la expectativa de los papás y qué tan realista puede ser en relación a las funciones ejecutivas del alumno, ¿no? ¿Cuántos de estos niños que entraron a preescolar llegaron a secundaria o a bachillerato? No sé hasta dónde lo detuvieron en el proceso, por en esa valoración de puedes continuar o no, pero sí llegó algún niño hasta bachillerato. Sí, hasta bachillerato, como no, muy orgullosos de él. Ahorita actualmente se encuentra en la universidad. Está estudiando en la Universidad Cristóbal Colón, Pablo Antonio Viveros, maravilloso, lo recibimos en preescolar, y claro, tiene que ver muchísimo todo el trabajo detrás, la familia, ¿no? Ese es un motor que impulsa, motiva, ¿no? A seguir haciendo. Sí, obviamente la institución, obviamente sus maestros, claro, obviamente los directivos, obviamente todos, su familia, pero tu proyecto. ¿Sí? Porque eso debe ser una satisfacción definitivo. Muy grande. Definitivo. Muy grande. Definitivo, y a mí yo muy agradecida por esa oportunidad, porque yo crecí, yo aprendí, yo después me convertí y doy gracias a Dios por tener esa dicha. Ahorita que lo comparto contigo, he tenido la satisfacción de compartirlo con otras escuelas. ¿A qué me refiero? A que luego hay escuelas que ya han estado haciendo este trabajo y a lo mejor dicen, oye, pero andamos un poquito perdidos, ayúdanos, o capacítanos, capacita a nuestros maestros, capacita, y me siento muy, muy satisfecha, ¿no? Que a lo mejor, pues bueno, ya en esta escuela pues no estamos teniendo, ¿no? el programa de inclusión por diferentes circunstancias, pero que se dé que fuimos pioneros y que fuimos ejemplo de muchas otras escuelas. El ver que otras escuelas ahorita sean escuelas inclusivas es una satisfacción. Es una satisfacción maravillosa. Por azares del destino también, bueno, sí llego finalmente a la docencia. Sí, ya. ¿No hubo escapatoria? No hubo escapatoria. Di clases en la normal Cerradel, que aquí en Veracruz era una normal para maestras de preescolar.
Y pues sí, yo siempre me emocionaba dándoles esta parte, toda esta ¿no? información. Que a mí me encanta. Y ahorita el ver que muchas de ellas, pues maestras ahorita ya, de maestras de preescolar, muchas de ellas estudiando su maestría en inclusión educativa, muchas de ellas llevando a cabo sus proyectos, sus programas bien implementados de inclusión educativa en las escuelas donde Perdón. una de ellas también directora de una de las escuelas, ¿no? También importantes de acá de Veracruz, y que se ofertan como una escuela inclusiva. Es logro de todo ese proceso. Digo, vaya, estamos del otro lado, claro. En donde si a lo mejor uno trata de dar luz a 5 personas y solo una de ellas te la acepta, pero esa una va a darla a repartirla a otras 5. Ya, es una ganancia. Y pues bueno, realmente la satisfacción de decir, wow, qué bello trabajo, qué bonito, las familias que lograron, ¿no? Esta satisfacción, porque yo sí creo que el que tengan igualdad de oportunidades, no nada es decirlo, ¿no? Hacerlo, actuarlo, vivirlo, estamos del otro lado. Y ahora, bueno, obviamente yo el consultorio, a la consulta privada, que es aquí donde estamos, pues no te platiqué, pero igual la empecé llegando de México. Okay. Lo que pasa es que empecé con un huevito en el y también Tejar, ha ido creciendo, ¿no? Y ahorita ya hemos ido creciendo y me gusta también esta satisfacción de poder decir, bueno, no me publicito porque tampoco tengo mucho tiempo. Yo sigo trabajando como docente, sí doy clases, soy la psicóloga de la sección, bachillerato, pero pues obviamente no me publicito como para que vengan muchos pacientes, pero bien. Qué bueno. ¿Por qué? Porque hay una recomendación y yo he vivido de la recomendación de los demás, entonces eso para mí es ideal. Pati, no sabes cómo te agradezco todo este tiempo. Ha sido una charla muy rica. Sé que eres una persona hiper ocupada, ¿ok? Pero esperemos que podamos todavía acercarnos más en este camino, ¿sí? De lo que estamos haciendo en Adoc TV, ¿ok? Claro. Y podamos participar de algunas otras maneras para que nos ayudes a enriquecernos, claro, y a enriquecer a la gente que nos ve. Claro, ¿sí? Que sí, con mucho gusto. Al contrario, agradeciendo el espacio, el tiempo y pues bueno, que se pueda difundir esta información, ¿no? Para bien de la sociedad. No nada más de una familia, no nada más de una escuela, sino de toda una sociedad. Muchas gracias por transmitirlo. Pati, gracias a ti, muy amable. Como siempre, un placer, gracias. Nos vemos en el próximo programa. Que estén bien.